Muy buenos días, soy el doctor Roberto Castaño, actualmente soy presidente de FAJO y realmente quiero agradecer la invitación al comité científico y al comité ejecutivo a participar con este tema en el primer Congreso Internacional de Salud de la Mujer. Y comenzamos con un tema, o propuse un tema que realmente por ahí no tiene una gran difusión, pero creo que es un tema trascendente, sobre todo en este ambiente, donde por lo que estuve mirando no son todos ginecólogos o todos obstetras o todos oncoginecólogos, y hay distintas áreas de la salud femenina y que sería bueno ponernos en claro, porque hay algunas cosas que no están demasiado bien definidas o demasiado difundidas. Como ustedes bien saben, o no sé si tienen claro, que existe una área en la mujer. Estaba difundido lo que era la prevención, este es mi lugar de trabajo, el Hospital Alemán de Buenos Aires. En ese momento estaba muy bien difundido lo que era prevención primaria, lo que era prevención o lo que es prevención secundaria, lo que es prevención terciaria. La prevención primaria, para que nos pongamos de acuerdo en un ejemplo simple, es evitar el agente etiológico. Si lo trasladamos a nuestra especialidad, la prevención primaria sería evitar la llegada del HPV al cuello del útero. El paradigma, la vacuna para HPV. La prevención secundaria es el diagnóstico de la enfermedad asintomática. Esto no es sinónimo de enfermedad chiquita, pero muchas veces van de la mano. Es decir, por ejemplo, sería el diagnóstico de un cáncer de pulmón en una radiografía de tórax en un paciente asintomático. En nuestro medio, quizás el paradigma de prevención secundaria es el Papa Nicolau en el diagnóstico de las lesiones premalignas y malignas del cuello del útero. La prevención terciaria es la prevención de las complicaciones. Por ejemplo, evitar en lo posible la amputación de un miembro en una persona diabética. Si eso lo trasladásemos a la oncología ginecológica y mamaria, podríamos dar un ejemplo de prevención terciaria en evitar, por ejemplo, la plejía, la paraplejía o la hemiplejía en un paciente con un cáncer de mama y metástasis ósea. Y queda una prevención cuaternaria, de la cual comienza a tener difusión en los últimos años, y es bueno que se tenga en cuenta esa prevención cuaternaria. Hasta hay una sociedad argentina de prevención cuaternaria, que podríamos definirlo como todos aquellos hechos que están vinculados a evitar aquel daño físico, psíquico y económico generado en el paciente por la solicitud innecesaria de estudios médicos, por ejemplo. Es decir, una manera muy burda de explicarlo sería aquellos daños que provocamos con un exceso en la solicitud de estudios que generan muchas veces ansiedad, temor, vergüenza, etcétera, etcétera. Y ahora iremos hablando un poquitito de todo esto. Cuando decimos que los ginecólogos hacemos screening o hacemos prevención, lo hacemos habitualmente en función de, saco el cáncer de vulva porque es muy infrecuente, en prevención de 4 patologías que son las más trascendentes, en prevención del cáncer de cuello uterino, del cáncer de endometrio, del cáncer de ovario y por supuesto del cáncer de mama, que ocupa un número muy importante dentro de la oncología femenina. Pero tenemos que definir también cosas y conceptos. Nosotros, la mayoría de todos ustedes, yo mismo en mi consultorio o en el hospital donde me desarrollo, no hacemos screening. Lo que hacemos es prevención en salud. La prevención en salud es tratar de detectar una determinada patología en un paciente determinado, en lo que llamamos el N1. Ese es un tema absolutamente distinto al concepto de screening. Screening es
todos los estudios realizados a toda una población determinada, a partir de una edad determinada, aparentemente sana y con un objetivo trascendente. Y el objetivo trascendente primario del screening es reducir mortalidad. Obviamente que va de la mano de otro concepto que tiene que ir paralelo a ese screening, cuyo objetivo trascendente, reducir mortalidad, es hablar obviamente de la parte financiera costo-eficacia. ¿Y en qué uno hace screening o en qué uno hace prevención en salud? Porque una cosa es nuestra prevención de salud en el consultorio, que no tiene nada que ver con lo que uno va a hablar sobre la utilidad de un screening que es a nivel poblacional. Y vamos a hablar de cada una de estas entidades. Y empecemos con el cáncer de cuello de útero. Ustedes muy bien saben, es una patología sumamente frecuente en los países en vías de desarrollo. Si uno analiza que hay más de 500.000 cánceres de cuello de útero diagnosticados por año y más de 270.000 muertes por año, debemos tener en cuenta que entre el 80 y el 85% de los cánceres de cuello de útero del mundo se encuentran en los países en vías de desarrollo, lo cual es sumamente importante, lo hace sumamente trascendente desde ese punto de vista. Para que tengan una idea, en el color verde están los casos nuevos por año, en el color lila están las muertes por año, y simplemente, esta es una diapositiva donde la mayoría de ustedes la conocen porque ha sido muy difundida, analicen el número bruto, la cantidad de casos nuevos por año y la cantidad de muertes por año en América Latina, 72.000 y 33.000, y son prácticamente números semejantes a la cantidad de casos nuevos y muertes por año que tiene todo América del Norte más Europa Occidental. Y háganse una idea de la diferencia demográfica que existe entre toda América del Norte y Europa Occidental y los países de América Latina. Es una patología en los países en vías de desarrollo. Y como tantos temas en la República Argentina, la Argentina en realidad son varios países dentro de uno. Estas son cifras que a ustedes les dicen muy poco. Que yo les diga que tengo una incidencia de 30 por 100.000 no nos dice nada. Pero sí, si uno enfatiza la mortalidad en Formosa y la mortalidad en Buenos Aires, por ejemplo, uno puede llegar a la conclusión, y a los números me remito, que nosotros tenemos prácticamente una mortalidad en Capital Federal por cáncer de cuello de útero semejante a un país europeo. Y tenemos una mortalidad en cáncer de cuello de útero, por ejemplo, en Abra Pampa, Jujuy, casi semejante a un país africano. Y esa es la realidad sanitaria que tiene en estos momentos la República Argentina. ¿Y con qué herramientas contamos para screening? Vuelvo a repetir que screening es a nivel poblacional, no a mi paciente especial o particular de mi consultorio o de una institución privada en la cual yo trabajo. El Papa Nicolau, la clásica citología y el test de BPH o de... Esto va para cuello, pero va para todo screening en general. Uno sabe que hay beneficios del screening, de disminución de la incidencia, pero básicamente, como les dije, el objetivo primario de todo screening debe ser reducir mortalidad. Pero en todo screening, acá vamos a hablar de cuello, llevan probablemente a agresiones o intervenciones innecesarias, con indudables complicaciones vinculadas a esas intervenciones, disconfort, costo y consecuencias psicosociales para el paciente que deben ser. Fíjense qué interesante, las disminuciones en los países más avanzados que el nuestro, en la incidencia de cáncer de cuello de útero, exclusivamente con el Papa Nicolau. Fíjense, por ejemplo, Inglaterra, un ejemplo del 71 al 95, prácticamente anula el cáncer de cuello del útero cuando el 87%, 88% de la mujer en Inglaterra, en Reino Unido, entró en control exclusivo de Papa Nicolau.
el único país en Latinoamérica que trabaja en cuello del útero con excelentes resultados en prevención y screening en salud pública es Chile, con resultados semejantes a los que acabo de mostrar. Pero en nuestro medio, Argentina, desgraciadamente entre los últimos 40 a 50 años, no hemos modificado ni la incidencia de cáncer de cuello de útero ni la mortalidad por cáncer de cuello de útero. Y esa es la realidad que realmente hoy tenemos en Argentina. Fíjense, tendencia a la mortalidad por cáncer de cuello del útero desde 1980 hasta el 2005. Y seguimos manteniendo esto. Sigue siendo en incidencia el tercer cáncer de la mujer y en mortalidad el quinto cáncer de la mujer. Y no hemos modificado estos registros en los últimos 50 años. Esto habla de la diapositiva anterior. Tengan presente que la incidencia del cáncer de cuello de útero en la mujer menor de 25 años no llega al 2%. Hay que ser sumamente cuidadoso con los tratamientos en las pacientes muy jóvenes que tengan HPV de alto riesgo, porque el médico puede imprudentemente llevar a terapéuticas innecesarias y todas tienen complicaciones, llámese criocirugía, llámese láser, llámese LIP, y todos tienen complicaciones diferidas vinculadas esencialmente a temas más obstétricos, mortalidad perinatal, parto prematuro, parto pretérmino, rotura prematura de membranas. Que teniendo en cuenta que la mortalidad para el cáncer de cuello de útero en la paciente menor de 25 años no ocupa más del 2%, es importante además tener en cuenta que esa paciente joven tiene una alta incidencia de poseer infección por HPV de alto riesgo. Debemos ser cuidadosos en el manejo de la terapéutica de estas lesiones, sobre todo para evitar complicaciones a futuro. Es decir, que el ginecólogo o el tocoginecólogo en esta edad trascendente de la mujer debe orientar su consulta ginecológica esencialmente a la consejería en salud sexual, que es uno de los temas trascendentes casualmente de este evento. Ahora bien, es clásico que uno se haya formado dentro del concepto y debemos hacer un Papa Nicolau por año. Bien, analicemos un poquitito esto. Esto es de un consenso realizado ya hace 3 años por la Sociedad Argentina de Patología Cervical con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Una citología negativa tiene una protección para cáncer de cuello del 58%, una segunda consecutiva al año del 80% y después cada 3 años la reducción es del 80%. Es decir, que en la paciente joven o en una paciente de, fíjense, de los 35 a los 64 años de edad, si uno hiciese un Papa Nicolau en un año negativo, al otro Papa Nicolau de un año negativo, y después continuar con Papa Nicolau cada 3 años, la reducción de la tasa de mortalidad en incidencia acumulada por cáncer de cuello, si uno fuese o hiciese un Papa anual, es del 93.5%, con una cantidad de 30 Papa Nicolaos, y si uno hiciese un Papa Nicolau cada 3 años, la reducción de la tasa o el porcentaje de la reducción de la tasa de incidencia acumulada es del 91% con solo 10 test. Y esto es altamente, con lo cual uno puede decir, hoy es una secuencia lógica, Papa Nicolau un año negativo, Papa Nicolau al otro año negativo, y si tiene 2 PAP bien tomados en condiciones adecuadas, la paciente puede continuarse con un Papa Nicolau cada 3 años.
¿Qué pasa con el test de HPV, el otro elemento, que tiene más sensibilidad que el PAP? ¿Por qué no debe hacerse en este grupo especial de pacientes de 30 años? Porque si bien la sensibilidad es mayor, como pueden ver en este gráfico, es decir, claramente es una prueba más sensible, ya les dije que la paciente joven menor de 25 o 30 años de edad es altamente probable que tenga HPV de alto riesgo, con lo cual esto puede llegar a inducir terapéuticas más adecuadas, más inadecuadas, discúlpenme, o más agresivas. Y hasta se podría llegar a discutir si es necesario hacer un Papa Nicolau en toda la vida de la mujer. Esto es discutible aún en Estados Unidos, esto es en un acuerdo a consensuar entre el médico y la paciente, pero hasta están proponiendo los americanos si es factible discontinuar el Papa Nicolau. Es decir, en la paciente que tenga más de 65 a 70 años de edad, con 2 pruebas de HPV más citologías negativas consecutivas, o bien con 3 citologías consecutivas en los últimos 10 años y sin antecedentes de patología cervical en los últimos 15 años, podríamos considerar en una paciente monogámica no hacer, obviamente consensuado con la paciente, no hacer más seguimiento. En síntesis, nos hemos formado en el concepto de hacer un Papa Nicolau por año. Ese concepto de un Papa Nicolau por año hoy podría ser reemplazado en la mujer de 25 a 29 años de edad con la secuencia 1-1-3 y en la mujer de más de 30 años de edad deberíamos sí agregar a esa paciente, porque esa paciente está en más alto riesgo que la paciente menor de 25, deberíamos sí agregarle la posibilidad de hacer la citología, es decir, el Papa Nicolau, más el test de HPV. Aunque esto está en vías de cambiarse y probablemente a partir del próximo año los americanos van a hacer test de HPV para todas las pacientes. Es clásico que a todas nuestras pacientes, desde el punto de vista ginecológico, uno le pida una ecografía para evaluar si podemos diagnosticar precozmente un cáncer de endometrio o si podemos diagnosticar precozmente un cáncer de ovario. Ahora, claro, vuelvo a repetirles, prácticamente es inadmisible que si va una paciente sana aparentemente, de más de 50 años de edad, ustedes no le soliciten una ecografía para ver qué pasa con el endometrio y el ovario. Pero, insisto, eso es prevención en salud y no screening, en screening nacional. Y nos están hablando muchísimo del diagnóstico del carcinoma de endometrio en función del espesor endometrial. El primer punto a analizar es, fíjense, cuánto hay de cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas con metrorragia. Ocupan no más del 15%. Solamente el 15% de la metrorragia de la posmenopausia es asociada a carcinoma de endometrio. Digamos que la ecografía transvaginal tiene una relación directa en cuanto a su capacidad para evaluar el espesor del endometrio. Y veamos y analicemos cosas. La mayoría de los autores coinciden en que no hay cáncer de endometrio, hay mucha bibliografía, sobre todo japonesa al respecto, en que no hay cáncer de endometrio por debajo de los 3 milímetros. Y la mayoría de los autores coinciden en que un elemento importante en medición en cuanto al recorte o al corte sería que prácticamente no hay cáncer de endometrio por debajo de los 4 o los 5 milímetros. Ahora, eso no es lo mismo que decir que hay cáncer de endometrio por encima de los 5 milímetros. Más, fíjense, no lo quiero aburrir demasiado con datos, pero fíjense que en endometrios mayores
de 5 milímetros y con sangrado, sería el tercer ítem, la probabilidad del cáncer de endometrio es solo del 7,6%. Y en pacientes con endometrios de más de 11 milímetros, sin sangrado, la posibilidad de que hallemos un cáncer de endometrio es alrededor del 6 al 7%. Es decir, traducido al castellano, la ecografía transvaginal asintomática per se para evaluar el grosor endometrial no nos ha mostrado útil diagnóstico precoz del cáncer de endometrio. Llega la otra supuesta utilidad de la ecografía, que sería el diagnóstico precoz del cáncer de ovario. El cáncer de ovario es probablemente con el cáncer de páncreas una de las entidades malignas más traicioneras del organismo. No es infrecuente que una paciente tenga en el mes de enero una ecografía y un examen normal y en el mes de junio un tumor de ovario de 20 centímetros. Eso lo hemos visto todos. Y también debemos saber que el diagnóstico del cáncer de ovario, habitualmente, precisamente por esas características, en un 70-75% es un estadio avanzado. Estadio avanzado hablamos de estadio 3 o hablamos de estadio 4, con los cuales su supervivencia a 3 años no llega entre el 25, a 5 años, perdón, no llega al 25 al 30%. ¿Qué es lo que ocurre? Saben ustedes que hay una fuerte idea de la participación o de la generación, en cuanto a la hipótesis, de que el cáncer de ovario no se originaría en el ovario, sino en la parte terminal de las trompas o de las fimbrias, o que por lo menos la parte terminal de las trompas y de las fimbrias tendría una acción trascendente en la génesis del cáncer de ovario, por lo menos del seroso y del endometroide, no tanto del mucinoso, pero casualmente el seroso es el más frecuente de todos. ¿Y qué hacemos para diagnosticar teóricamente y le pedimos a nuestras pacientes para diagnosticar un cáncer de ovario en forma precoz? Un examen físico, una ecografía transvaginal, les vuelvo a repetir, no hay paciente que no sale de su consultorio con la receta de una ecografía transvaginal, y los marcadores tumorales, una cosa realmente insólita. Pedimos CA125 y marcadores en pacientes asintomáticas y sin ninguna patología, y es común ver un listado de marcadores tumorales. Veamos si eso tiene algún valor en cuanto al diagnóstico. El ACOG, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en el año 2012, proponía para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario un examen ginecológico anual, lo cual implica obviamente la inspección, el examen con el espéculo, el examen bimanual y el final. Ahora bien, y esto es absolutamente claro, no hay evidencia que apoye o refute la eficacia de esto. Habrá que consentir con la paciente la realización del mismo. Es claro, aquella paciente que tiene 60 años y hace 20 años que le vienen haciendo una ecografía transvaginal y puede pertenecer al N1, se puede beneficiar con la ecografía transvaginal, pero eso no es screening. Repito, salud. Todo este concepto del Colegio Americano de Oncología no sigue siendo más que una opinión de expertos. Y hay algunos trabajos que están hablando del valor de estos estudios pelvianos, examen, ecografía, marcadores. Y fíjense, en cuanto al diagnóstico del examen pélvico, encontramos 3 estudios de cohorte con más de 5.600 pacientes. Valor predictivo positivo para cáncer de ovario, 0. Fíjense el beneficio del examen pélvico en la detección de cáncer de ovario. No hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia de reducir mortalidad, no hay ninguna evidencia de reducir morbilidad. Y en cambio,
hay 14 estudios directos sobre que este examen ginecológico, repito, en la paciente asintomática, pueden provocar dolor, disconfort, miedo, ansiedad y vergüenza. Eso se llama prevención cuaternaria. Uno, por supuesto, no les va a decir, no le pidan a una paciente en su consultorio una ecografía transvaginal. Pero si uno fuese ministro de Salud, Dios no lo permita jamás nadie en la vida, sería insostenible decir que vamos a hacer una ecografía transvaginal a todas las pacientes de la República Argentina a partir de los 50 años de edad, asintomáticas para un diagnóstico precoz de cáncer de endometrio o de cáncer de ovario. Es decir, que no hay ningún dato que soporte que este examen pélvico en la paciente asintomática reduce morbilidad o mortalidad. Y sin embargo, hay estudios que muestran que causan dolor, disconfort, miedo, ansiedad y vergüenza en alrededor del 30%. Les dije del valor limitado de los marcadores. El CA125 tiene un valor predictivo positivo de un 3.7%, la ecografía transvaginal del 5.6 al 8.9 y la sintomatología menos del 1%. Hay pocos trabajos que comparan control versus estudios. Encontramos tres ensayos randomizados que incluyen casi 70.000 pacientes posmenopáusicas randomizadas a ecografía transvaginal y marcador o control. Les vuelvo a repetir, no los quiero aburrir con cifras, pero fíjense, el grupo de screening halló 212 cánceres de ovario y el grupo control 176 cánceres de ovario. La mortalidad idéntica. Es decir, la ecografía transvaginal no redujo mortalidad claramente en la paciente sin cáncer de ovario. Por lo tanto, ¿qué realizamos frecuentemente? Examen físico, eco transvaginal, marcadores tumorales. ¿Hay evidencia médica? Ninguna. ¿La pedimos en nuestras pacientes? Sí, haciendo prevención primaria, vuelvo a repetirles, no screening. El screening es población. Una medida de salud pública. Y por último, un concepto también controvertido y que es la mama. Esto me ha generado, en cuanto a una de mis satisfacciones ha sido ser presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, y entonces esto que les voy a decir puede ser controvertido sobre todo por nuestros imagenólogos, que además los imagenólogos de la República Argentina son extraordinarios. Pero, insisto en el tema, una cosa es lo que podemos brindar en centros de complejidad. En centros de complejidad uno puede decir, le hago una mamografía, le hago una ecografía, le hago una elastografía, le hago una resonancia nuclear, le hago una punción, le hago un mamotón. Eso no es screening. El screening es un método determinado a toda la población femenina a partir de una edad determinada buscando reducir mortalidad. Y uno dice, bueno, parece que hay muchos estudios de screening. Hay solo 7 u 8 en el mundo. Según uno de esos, que es el estudio de los 2 condados, un estudio sueco, se puede separar como 1 como 2. Lo interesante es que esos 7 u 8 estudios tienen entre 50 y 60 años de antigüedad. Los 2 primeros fueron el estudio de la Seguridad Social de Nueva York y el estudio de la American Cancer Society. Y fíjese, el de la Seguridad Social de Nueva York se realizó, ¿se acuerdan que le dije la antigüedad entre el 63 y el 69? Separando 62.000 mujeres en mamografía y examen físico versus control hacia la lesión palpable. A los 18 años del inicio de ese estudio, muestra una reducción del 23% en la tasa de mortalidad entre las participantes de más de 50 años. Ese es el verdadero valor de la mamografía. Podemos modificar 23, 25, algunos dicen 30, reducción de mortalidad por cáncer de mama
en la mujer de más de 50 años de edad. La mujer de 40 a 50 años de edad, el estudio de la American Cancer Society encuentra, fíjense, coincide un número altísimo en el grupo este de screening, el descenso de la mortalidad de 50% en más de 50 años, les dije que eso es muy alto, normalmente 25 a 30, pero solamente un 5% de reducción de mortalidad entre 40 y 50, y que llevado a 18 años fue de un 10.5%, y se supone que por otra a la del screening. ¿Cuáles fueron las dificultades de estos estudios? Obviamente, el primer concepto es que la mamografía es inferior a la mamografía que hacemos actualmente. El número es insuficiente para ser evaluado o para ser significativo en mujeres de 40 a 50, porque esto no fue diseñado para mujeres de 40 a 50. Hay más estudios, esto es el estudio que les decía, el estudio sueco de los 2 condados, no los voy a aburrir con esto, pero los resultados son semejantes, reducción de mortalidad del 34% en mujeres de más de 50. El estudio de Malmo, de 1980, el estudio de Estocolmo, Gotemburgo y Edimburgo, que llegan exactamente a las mismas conclusiones. Altamente favorecedor en la mujer de 50. Pero aparece un estudio controvertido, que es el estudio canadiense. El estudio canadiense analiza 50.000 mujeres de 40 a 50 y 40.000 de más de 50. Y fíjese las conclusiones. Llegaron a la conclusión de que no había beneficio en reducción de mortalidad en ningún grupo. Es más, no solo no encontró beneficio en reducción de mortalidad en la de más de 50, sino que las de 40 a 50 que hicieron controles se murieron más que las que no hicieron controles. Claro, tuvo muchas críticas. Auditorías externas afirman que la calidad de la mitad de las placas era inaceptable. No para 2020, era inaceptable para esa época. Y además había un sesgo en la selección de estas voluntarias, porque fueron muchas que si bien no tenían cáncer, tenían biopsias previas por patología benigna, o muchas con antecedentes familiares de cáncer de mama, porque se hizo dentro de un grupo de pacientes que estaba bastante involucrado con el área de la salud, enfermeras, administrativas, médicas. En síntesis, a pesar de lo que uno viene sosteniendo desde distintas sociedades científicas, ninguno de estos estudios fue diseñado para evaluar la utilidad entre 40 y 50. Y si bien habría algún beneficio de reducción de mortalidad, recién se hace significativo, como les dije, en seguimientos muy prolongados, a 18 años y de un 10.5%. Repito para que quede claro, si alguien me viene a ver como mastólogo, es inadmisible que yo no pida a aquella paciente que tiene acceso a una mamografía por año a partir de los 35, 37 o 40 años de edad. Podemos discutir si cada año o cada 2 años. Inadmisible, porque en ese N1 sirve. Pero también es insostenible que un país como la República Argentina pudiese hoy decir, hacemos mamografía anual a todas las mujeres de la República Argentina asintomáticas a partir de los 40 años de edad. Y ahora vamos a eso. Porque hay un costo-beneficio o un costo-eficacia que debe analizarse. Entre los 40 y 50 años de edad, indefectiblemente a la mamografía le va a seguir la eco, más de una vez la punción. A la punción, si uno le va sumando los costos de la mamografía, la ecografía, la punción, el citólogo o el patólogo, el portaobjeto, etcétera, 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 en costo-eficacia al país le es más económico tratar el cáncer por encima de los 50 años de edad, cuando la edad promedio del cáncer de mama es hacia los 52 años, que hacerlo entre los 40 y los 50, cuando inicia. En síntesis, hubo más trabajo sobre screening, pero más trabajo sobre los 7 u 8 de antes, no hubo más estudios de screening.
que llegan a las conclusiones que les acabo de comentar. Pero hay algo que es trascendente y que ustedes deben tener en cuenta como concepto. El screening puede resultar un beneficio en reducción de mortalidad y un potencial daño en sobrediagnóstico. Yo trabajo en una institución privada y hemos visto lo que gran parte de centros oncológicos, mastológicos en el mundo han constatado. La incidencia de lesiones como el carcinoma ductal in situ, que hace un par de décadas era un 2, un 3%, y hoy está entre el 20, 25 y hasta el 30% en centros de alta complejidad. Pero debemos pensar que las tratamos como cáncer, las diagnosticamos como cáncer, le irradiamos como cáncer, le damos tamoxifeno como cáncer, le impedimos embarazarse si son jóvenes, pero también debemos pensar que el 40 al 50% de ellas capaz nunca iban a ser un cáncer. Es decir, que entendiendo la utilidad de la mamografía, la reducción francamente se produce por encima de los 50 años de edad. Les tiro esto como una idea para que la analicen. Los estudios comparan supervivencia del diagnóstico a la muerte. Ahora, esas diferencias pueden deberse a un conocimiento previo y no representar realmente un retraso en la fecha de muerte. Es decir, si yo a dos hermanas gemelas le hiciese a una control mamográfico y a otro la trato cuando tiene síntomas, y a la que le hago el control mamográfico le encuentro un cáncer de mama a los 2 años y muere 8 años después, y a la otra le encuentro el cáncer de mama a los 6 años y muere 4 años después, la estadística va a decir que a la que le hice el control le adelanté el diagnóstico del cáncer en 4 años, pero probablemente la supervivencia ha sido exactamente la misma. Muchísimas gracias por la atención dispensada.